Hola, soy Enrique Alex, estoy en medio del Ártico y junto con mi amiga Alejandra vamos a hacer el viaje que todo el mundo nos ha dicho que mejor no hagamos. Lo estamos fiando todo a lo que nos ha dicho una persona por teléfono a la que no conocemos de nada, y es que parece ser que esta es su época favorita del año. Esta que veis es la máxima luz que va a haber hasta dentro de 4 meses. Hace una semana el sol se puso y no saldrá hasta febrero del año que viene. Ahora mismo estamos a principios de noviembre. Vamos a ver quién tenía razón. Svalbard no es un lugar cualquiera y el camino hacia su superficie congelada tampoco lo es. Mirad este mapa de las regiones polares. Para encontrar Svalbard hay que mirar mucho más al norte de lo que normalmente haríamos, pero mucho más. Para que os hagáis una idea, este rincón congelado del mundo está a 1500 kilómetros de Islandia, que ya de por sí está bastante al norte. Esto significa que Svalbard está en realidad más cerca del punto exacto más al norte del planeta que de Islandia, por varios cientos de kilómetros. Y no hay forma de llegar al aeropuerto más al norte del planeta sin hacer escala antes en la Noruega continental. Dear passengers, welcome to Tromsø Airport. Tenemos una primera paradita en Tromsø. Es loquísimo esto, cómo se ha puesto a nevar de un segundo a otro. Cuanto más al norte iba, menos luz encontraba y más empezaba a entender lo hostil que es para los humanos un lugar así. Y por fin, llegamos. El archipiélago habitado más al norte del planeta. Welcome to Svalbard and Longyearbyen Airport. Please remain seated with your Creo que no podría estar más contento ahora. El inicio de la noche polar es un aviso de lo que está por venir. Días cada vez más fríos, noches cada vez más largas, tormentas cada vez más fuertes y ni rastro del sol. Así es la vida durante 4 meses cada año en Longyearbyen. La vida en este pequeño asentamiento es diferente a todo lo que conocemos. Las personas caminan con un fusil de forma habitual porque esta no es tierra de humanos. Esta es una señal a partir de la cual no se puede caminar sin protección. Y el motivo es que a partir de aquí hay riesgo de encuentro con osos polares. Si no vais en coche a partir de esta señal, no se puede. Con unas condiciones tan inhóspitas no dejé de hacerme la misma pregunta desde que llegué. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría vivir aquí? ¿Por qué no se van? ¿Cómo se viven 4 meses de oscuridad, hielo por la calle y ni un solo árbol? La respuesta fue llegando con el paso de los días, cuando por fin me empecé a acostumbrar a que nunca fuese de día. Hay cosas que solo pueden ocurrir en Svalbard. Longyearbyen está ubicado a unos 78 grados de latitud norte, lo que la convierte en la isla habitada permanentemente más al norte del mundo. El lugar perfecto para una copia de seguridad de nuestro planeta en caso de desastre. Este que veis aquí es el plan B ante el fin del mundo. Se llama Global Seed Vault. Es el banco de semillas y está enterrado bajo la tierra, el hielo y la nieve. Es una bóveda gigante donde hay especies de un montón de semillas necesarias para la humanidad en caso de colapso total. Una guerra nuclear, que a determinado presidente se le ocurra apretar el botón que no es, oye, que sé, cualquier desastre natural o humano. Este es un lugar totalmente aislado. No sé si hay momentos en los que se puede entrar, desde luego a nosotros no nos han dejado. Bueno, para que os hagáis una idea, el pueblecito es todo así. Las calles son de nieve. Me imagino que durante el verano, pues aquí debajo habrá asfalto o tierra. Y a los lados hay tiendas. Aquí obviamente se venden muchas cosas de ropa de invierno y ropa de aventura. Esto es un lago congelado. Creemos que está congelado. Qué susto me da, madre mía. Imagínate yo. Una anécdota que explica muy bien el tamaño y el ritmo de este lugar es que hemos venido al aeropuerto donde está la única oficina de alquiler de coches y claro, como ahora mismo no hay vuelos, aquí no hay ni personal de seguridad, ni policía, ni personal de aerolíneas, ni nadie en la oficina de alquiler de coches, así que aquí estoy sentado en la única cinta transportadora que hay de equipajes en todo el aeropuerto. Este es nuestro coche, todo es bastante caro, así que alquilar este coche con seguro son como unos 150 euros al día. Uno cuando está aquí, pues yo creo que ya vale la pena hacer esto. En Svalbard es la noche quien dicta las reglas.
El inicio de la noche polar envuelve todo en un sueño profundo bañado en una tenue luz azulada, casi irreal, que parece congelar el tiempo. En esta oscuridad los días y las noches pierden su sentido. La fauna se recoge, las plantas dejan de crecer y el archipiélago entero entra en un estado de hibernación, esperando pacientemente el regreso de la luz. Imaginaos cómo son las cosas aquí, que esto que está ocurriendo ahora nos emociona muchísimo. En estos días, como el invierno polar ya está aquí encima, cada vez hay más nubes. En cuanto se van un poquito, mirad lo increíble que se ve. El mayor efecto de la falta de luz lo notamos sin darnos cuenta. Cada día, al llegar las 5 de la tarde, después de varias horas de noche, nuestro cuerpo nos pedía ir a dormir. Algunos días le hicimos caso y otros, como el que viene ahora, hicimos todo lo posible por mantenernos despiertos. Nuestro plan era dormir desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche porque parece que va a haber auroras, parece que esta noche sí, está despejado, hay muchísima actividad de auroras, está en su máximo, ahí nos vamos a quedar las horas que haga falta. Bueno, ahora que tengo un segundo libre y como la luz no va a ir a ninguna parte, os voy a dar un consejito de viaje. Una de las cosas más importantes cuando viajamos es estar conectado, para tener Google Maps, para poder buscar ayuda. Para todos los viajeros esto es algo fundamental, así que aquí va una recomendación para que podáis tener internet desde que aterricéis o si necesitáis más internet cuando estáis de viaje, como es mi caso ahora mismo. Esta app se llama Saily, no solo es súper fácil de usar y os cubre en todos los países del mundo, sino que además os tengo un descuento especial. Abrimos la app, elegimos el país en el que estamos, elegimos un plan. Importante esto, metemos el código EnriqueAlex, seguimos los pasos, instalamos y listo, ya tenemos internet de nuestro teléfono en lugares incluso tan remotos como este, aquí al ladito del Polo Norte. Seguimos con el viaje. Parece que los dioses árticos nos sonríen. El día sin nubes ha resultado ser el día que habíamos reservado nuestra plaza en una excursión para llegar hasta una cueva congelada, que tenemos muchísimas ganas. ¡Qué maravilla de día! La primera vez que vemos cómo es, de verdad, Svalbard cubierto de nieve. Tema osos. Es más serio de lo que yo pensaba. El último ataque fue el año pasado. Hace 4 años fue el último ataque mortal. Por eso todos los guías van con un rifle. Primero intentan asustarles y si la situación es de vida o muerte, pues tristemente tienen que disparar. Yo recuerdo, como siempre, que esta no es tierra de humanos, esta es tierra de osos. Así que cuando vengáis, tened presente que estamos en un lugar prestado. Cuidadito y respeto por el entorno. Bueno, creo que no me vais a ver más allá de la linternita, pero os cuento que estamos debajo del glaciar. El techo de la cueva de hielo puro es impresionante. Ahí vamos, ahí vamos. Nos hemos puesto... ¡Ay! Que me caigo. Esto, si lo veis, unos cramponcitos en las botas. Mirad, esto que veis por aquí son huellitas de reno. Por fin llegamos a la cueva.
Descender por el estrecho acceso de esta cueva se parece a echar el reloj atrás miles de años. ¡Wow! Aquí en su interior, el frío y el silencio centran toda la atención en el paso del tiempo, el único escultor del glaciar que da vida a esta formación. Un testimonio del poder de la naturaleza, pero también de su fragilidad. Cada año, con el deshielo acelerado por el cambio climático, estas maravillas efímeras desaparecen un poco más. Venir a lugares como este es tanto una aventura como un recordatorio de todo lo que nos jugamos. Increíble, chicos. Increíble. Wow, puro hielo. Qué experiencia más increíble, pues aquí se termina. Aquí hay un montón de compañías operando. A nosotros nos habían recomendado esta que se llama Svalbard Wildlife Expeditions. Por si necesitáis una recomendación, pues ahí va. A bajar la montaña. Bueno, para refugiarnos un poquito del frío, no hay muchísimos bares y cafeterías y restaurantes, pero alguno hay. Este lugar tiene algo que me recuerda mucho a los países del norte de Europa en los que yo he estado, este sentimiento de hygge, como de gustito, de encontrar el gustirrinín en el calorcito y en el juntarse con amigos. Hoy es domingo y las tiendas tienen un horario un poquito extraño, abren desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, es decir, desde la noche hasta la noche. Así que estamos esperando para entrar al supermercado y poder comprar provisiones. Tiene que haber un latino. Necesitamos harina pan. Si hay harina pan, comemos arepa. Y el supermercado, que además tengo muchas ganas de conocerlo y de enseñároslo, porque me imagino que aquí se venden cosas diferentes. Traer los alimentos hasta aquí tiene una complicación más, aparte del frío, y es que esto está totalmente aislado, tiene que llegar o por avión o en barco, así que os voy a enseñar cosas que podéis reconocer el precio, que os puede resultar familiar, el objeto en sí, para que veáis la diferencia de precio. Por ejemplo, esta barrita de pan pues cuesta 25 NOK, que son unos 2 euros. 6 euros la masa de pizza, wow. Se nota que las cosas importadas, que no se comen tanto aquí, mirad, 8 euros un tofu. El mundo asiático está complicado. Una salsa de soja, más de 8 euros. He llegado a la sección del lujo, que son los productos frescos. Claro, aquí no se puede cultivar nada. Una bolsita de espinaca, 6 euros. Una lechuga, 6 euros. Una bolsita de tomates cherry, 7 euros. De las cosas más baratas que he encontrado es un pepino, que sí que es una cosa que se consume muchísimo en Noruega. Aún así, 2,5 euros. Y con plástico, claro. Casi 9 euros el kilo de champiñones oscuros, como 7 el de champiñones claros, y unos 3 euros este brocolito. Puede que haya encontrado la excepción a todo. 13 euros el kilo de almendras. Mira, esto sí que me parece barato. Mamá Naturaleza ha decidido que el día que yo tengo una infección respiratoria nos va a traer una tormenta de nieve. Estamos a 5 minutos del pueblecito de Longyearbyen. Y mirad, por favor, es que podríamos estar literalmente en el Polo Norte o en cualquier lugar de Svalbard. No se ve absolutamente nada y la carretera ni siquiera se distingue porque también es más nieve. Si os quería contar que lo que más me llama la atención de este lugar, de Svalbard y de Longyearbyen, es la paz. Claro, ahora estaréis escuchando viento, pero es que no se escucha nada más. De verdad que es una paz muy difícil de describir. Me he venido a pasar una infección respiratoria. Este lugar que veis es una de las cosas que más les gusta a las personas que viven en Svalbard y son cabañas en medio de la naturaleza. Normalmente están desconectadas de la red eléctrica e incluso del agua, así que normalmente también son usadas únicamente en verano. Ahora mismo hay muchísima menos luz de la que veis en la cámara y os tenéis que imaginar ese lugar rodeado de naturaleza. Justo aquí está el mar, que tiene el principio un poquito congelado, y es que esta es la esencia de este lugar, la conexión con la naturaleza en estado puro. Son las 3 de la tarde, acabamos de hacer una paradita. Hemos llegado a casa para comer
mirad cómo nos recibe. Esto es una locura. Qué maravilla, chicos. Ojalá todas mis enfermedades las pasase así. Svalbard es uno de los pocos lugares en los que nunca ha habido pobladores indígenas. Incluso hoy nadie nace aquí y nadie muere aquí si se puede evitar, porque está prácticamente prohibido. En unas condiciones tan extremas, todas las precauciones son pocas y todas las condiciones de salud sensibles se derivan a los hospitales del continente. Llegas a Svalbard sin hablar inglés, sin hablar noruego, hablaba un criollo. Llegué en diciembre, llegué en plena oscuridad. Es como cuando llegas a un lugar cuando está de noche y tenés que esperar al día siguiente que se haga de día. Pero bueno, yo tuve que esperar 2 meses. Pasé de 20 grados a menos 10 en verano, en pleno abril que llegué y pues, ¿dónde estoy? Y la comunidad latina deben ser quizás unos 25 o 30 latinos. Y acá estamos pues, unas empanadas en el Ártico. Lo mejor de vivir acá es la tranquilidad, la paz. O sea, es un lugar en donde no puedes salir a caminar libremente porque te puede comer un oso. O sea, realmente ves la crudeza, lo salvaje de la naturaleza y eso como que te vuelve humano al mismo tiempo, ¿no? Para que te quedes quieto y te empieces a quedar en tu casa, creo que ahí es cuando la noche polar ártica realmente te toma. Es un lugar que te invita a mirar hacia adentro. Es un lugar o que te abraza o que te reyecta. El problema no es vivir aquí, el problema es adaptarse a la isla. Cuando llega la noche polar a menos 40 grados bajo cero, eso a veces cuesta. Y antes de irme no puedo evitar hablar con el mayor de los respetos de algo que llevo viendo con dolor desde que llegué. Algo que solo existe por dinero, por diversión, como en tantos lugares del mundo. Algo que nada tiene que ver con la cultura local porque es el peor resultado del turismo. No sé si lo escucháis, un montón de perros aullando. Ahí detrás hay una granja de perros. Aquí antes pues se utilizaba a los perros para moverse. Hoy en día, desgraciadamente, se sigue utilizando únicamente con fines turísticos. Esta es una cosa cultural y por eso os digo que la digo con el mayor de los respetos, pero creo que como viajeros no hace ninguna falta seguir promoviendo esto. Y creo que entre todos lo podemos evitar. Ahora se utilizan motos de nieve, se utilizan coches y esto para mí es totalmente innecesario. Este viaje llega hasta aquí. De verdad que yo me voy enamorado de una magia de esta isla que es de esas que no se puede explicar bien. Este inicialmente no era un viaje tanto para recomendaros venir aquí en invierno como para entender cómo se vive con la falta de luz y la ausencia de luz. Después de estar aquí más de una semana, creo que os puedo recomendar de corazón que vengáis en estas 2 semanas previas a la noche total o en las 2 semanas justo después de la noche total. En este caso, la última de octubre y la primera de noviembre. Pues nada, me voy con mucha pena y quizá con la sensación de que es posible que no aguantase una semana más aquí, teniendo en cuenta que en 2 días ya esta luz será mucha luz y será totalmente oscuro. Ya estoy de vuelta en YouTube, así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Creo que antes tienes que abrir. What? Wow. Me acaba de pegar en el clítoris. ¿En el qué? En el clítoris hay una piedra ahí. Fue como... Ya sé cuál es la del clítoris. Ah, ¿viste? Vale, ¿qué hacemos? ¡Ah! Creo que nos cagamos los...